situación tras las elecciones muy complicada. Probablemente hoy no conoceremos el ganador y puede ser que incluso la incertidumbre se prolongue hasta el viernes, dado que el voto por correo en algunos estados se puede emitir hasta el mismo día de las elecciones. Puede llegar a tardar, pues eso, 1 o 2 días en llegar y en ser contado. El estado clave podría ser Michigan, finalmente, que es donde el voto por correo todavía tiene bastantes posibilidades de darle la vuelta al resultado electoral. Como vemos, la semana pasada hubo una fuerte caída, pronosticada en parte por la pérdida de soporte importante y por las bandas de Bollinger que se estaban estrechando en ese momento. Y bueno, tras una pérdida de niveles bastante considerable, finalmente durante esta semana, lo que llamamos de semana, el mercado ha rebotado. ¿Cuál es el nivel crítico para que, digamos, el Dow Jones vuelva a retomar senda alcista? Pues la rotura del nivel superior de la anterior barra, ¿no? Que sería aproximadamente los 28.100. Si el mercado, aunque rebote en estos días electorales complicados, toca ahí y vuelve para abajo, seguiríamos en situación compleja. He puesto aquí dos medias móviles más sensibles al movimiento electoral, no tan a largo plazo. Os recuerdo que a largo plazo las medias móviles en el Dow Jones sí que han entrado en corto. Como veis, están verdaderamente cerca. Esta semana es clave, dependiendo de lo que pase en las 3 sesiones que quedan, para ver si finalmente las medias móviles, en este caso 20 semanas contra 10 semanas, podrían indicarnos un movimiento algo más bajista incluso. Veis que la situación es verdaderamente preocupante. En un escenario de análisis fundamental, olvidándonos del técnico, lo peor que podría ocurrir es que el resultado fuera tan incierto y dependiente, por ejemplo, de un estado o de dos, que cualquiera de los dos candidatos se decidiera a un conteo. Esto ya lo vivimos en la elección Bush contra Gore y al final Gore tiró la toalla después de 35 días. Entonces fue un periodo muy complicado para la bolsa y esperemos que no pase, ¿no? En conjunto, la bolsa americana sigue teniendo un aspecto más bien bajista que alcista, y eso se ve en que los mínimos llevan siendo un tiempo cada vez más bajos y los máximos llevan pues aproximadamente un par de meses ya efectivamente marcando máximos, cada vez le está costando más. Esto podría ser un diamante, una figura de diamante, o incluso visto un poco más a largo plazo podría ser a lo mejor incluso un hombro, cabeza, hombro a muy largo plazo. Para que esto se confirmara a muy largo plazo, aproximadamente 6 meses. Para que esto se confirmara como un hombro cabeza hombro, lógicamente debería romperse aproximadamente el nivel de los 26.300. La situación en el Nasdaq es más complicada. El índice Nasdaq, como todos sabéis, es más volátil, pero la situación viene a ser bastante similar en el sentido de que esta semana está habiendo un rebote menos pronunciado que en el Dow Jones y como veis, pues efectivamente para que se rompiera la situación bajista de esta semana sería necesario volver a máximos por encima de los 11.000 aproximadamente 700, ¿no? También las medias móviles están a punto de entrar en cortos y esta semana el mercado corrige un poco por la incertidumbre electoral, se podría producir. Y como veis, se sigue cerrando un poquito, poco todavía, las bandas de Bollinger. Queda mucho para que se cierren de manera consistente. Yo recomiendo máxima precaución. Os recuerdo que hay también un hombro cabeza hombro en formación en el Nasdaq que se rompería aproximadamente en niveles cercanos al 11.000. Entonces, tanto el Dow Jones como el Nasdaq podrían tomar cualquiera de las dos direcciones, casi al 50% de probabilidades. Es más probable la bajista y hay que tener más precaución con el movimiento bajista porque hay un hombro cabeza hombro que se está formando. En los mercados por ejemplo, en el mercado español, en los mercados europeos, pues la situación es compleja. El mercado español rebota casi todo lo que perdió la semana pasada con volumen bastante aceptable. Pero en cualquier caso, seguimos. Bandas de Bollinger avisando de un fuerte movimiento. Seguimos con una situación claramente bajista en las medias móviles. Y lo que nos salva es que probablemente el mercado ha consolidado un soporte bastante claro en la zona del 6.300, 6.400, ¿no? Ese soporte ha funcionado y podría ser un soporte interesante, ¿no? Los medidores del riesgo, pues, como siempre, el oro,
El oro, como veis, pues nos está indicando esta semana, se está moviendo también al alza. Esto ocurre pocas veces, que el mercado del oro se mueve en el mismo sentido que, que el mercado, que el mercado bursátil. Y esta semana está ocurriendo, que nos está indicando un cierto desazón en los mercados internacionales. Yo sinceramente creo que esta figura es un triángulo alcista y que el oro va a romper por encima de 1920. Os recuerdo que sin embargo sigue muy sobrecomprado a nivel mensual, y esto está haciendo que probablemente el oro pues le esté costando superar los máximos. Las bandas de Bollinger se van cerrando y probablemente cuando ya estén un poquito más cerradas hay un movimiento alcista. Claro, estas semanas estaréis leyendo mucho sobre el Bitcoin, que eso para mucha gente es un medidor de riesgo, y efectivamente también el Bitcoin, pues como veis, está teniendo, pues lleva casi un mes aproximadamente muy alcista. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Probablemente hay algunos inversores que sí se están cubriendo con instrumentos tradicionales. En el caso del Bitcoin hay que tener cuidado con los máximos que se alcanzan aproximadamente hace, pues eso, un año y medio, en torno a 13.700, 13.800, que es justo donde está el mercado y que es un nivel donde el Bitcoin ha encontrado tradicionalmente resistencia. Entonces, yo recomiendo mucha precaución por debajo del 14.000 aproximadamente, y si el Bitcoin rompe, pues hay que seguir. Sinceramente, esta semana es una semana para no tener mucha posición en bolsa y en cualquier caso mantener un poco de liquidez por si viene un movimiento bajista, que me parece que puede